Vamos entonces con nuestra ficha 6, y antes de empezar con las estructuras repetitivas, hacemos el pequeño repaso, ¿no? Esto es como, vieron las series continuadas que en repaso resumen del capítulo anterior. Bueno, esto es un paso obligado que tenemos que hacer, porque recuerden que todas las clases de esta materia son sumativas, ¿sí? Significa que todo tiene que ver con todo, todas las clases dependen de lo que ya se vio previamente. No tenemos una unidad que digamos, esta unidad es nueva, no, nos olvidamos de lo anterior y comenzamos, no. Todo depende de lo que hayamos aprendido, ¿sí? Y hoy lo vamos a usar, vamos a integrar todo. ¿Qué es lo que vimos de la primera clase? Estructura secuencial, instrucciones simples, una a continuación de otra, con un cierto orden, ¿sí? Una cierta secuencia, finitas, concretas. Yo no puedo usar una variable sin antes haberla definido, declarada, ¿sí? No puedo mostrar valores sin antes haberlos de alguna forma calculado o haberlos almacenado en algún lado, ¿sí? Con lo cual esto es lineal, ¿sí? Después, a partir de la ficha 4, en la 4 y 5, vimos lo que es estructura condicional, donde vimos que llegado a un punto de la estructura secuencial, nos encontramos con una decisión lógica. Esa decisión lógica puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Siempre es booleana, de tipo booleana, con lo cual va a tener dos salidas posibles, o por verdadero o por falso. Y nosotros como programadores, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ver qué acciones hay que hacer por la rama del verdadero y cuáles por la rama del falso. Cuando terminan ambas ramas, se vuelve a unir el camino y continúa secuencialmente hasta que encuentren otra condicional, ¿sí? O la repetitiva que vamos a ver ahora. También vimos en las fichas anteriores que cuando entrábamos a una rama, acá también podremos tener estructura secuencial, condicionales, ¿sí? Estructuras anidadas, que normalmente se llama, lo mismo de por el falso, ¿sí? Entonces acá se puede hacer tan simple o tan complejo como la problemática lo de, ¿sí? En general, hasta ahora lo que hemos visto es algunos tipos de variables que hemos usado hasta ahora. Las primeras semanas empezamos viendo variables que normalmente se llaman de entrada porque son valores o variables que van a llevar valores, perdón, eh, ya sea que el programador los asigna arbitrariamente o el usuario los ingresa por teclado o se generan con un número aleatorio, por ejemplo. Luego tenemos las variables de salida o resultado, que son todas esas variables que sirven para ir guardando los resultados de los procesos, ¿sí? Y a partir de ahí, esas variables se van mostrando con un print, el promedio, porcentaje, totales, etc. Eso es lo que veníamos viendo normalmente. La clase pasada, la ficha pasada, se comenzó con un tipo especial de variables, que era la variable de conteo, de acumulación y las banderas. Todo lo que es variable de conteo y acumulación son para contar, ¿sí? O acumular elementos. El conteo sirve para cuando tengo que hacer cantidades finitas, ¿sí? Contar cantidad de productos, cantidad de alumnos, cantidad de secuencias, cantidad de frecuencia, etcétera, etcétera. Y la acumulación sirve cuando quiero almacenar, hacer sumatorias, ¿sí? Sumatorias de precios, de notas, de lo que sea, para poder llegar a un total final, o que esa de total me sirva para calcular un porcentaje, un promedio, lo que haga falta. También se vio banderas que sirven para señalizar o marcar condiciones o acciones o eventos que pasan, ¿sí? Entonces se usan variables que van tomando distintos valores a lo largo del programa, van cambiando de acuerdo a ciertos eventos determinados y a partir de ahí se evalúan para saber qué pasó en los códigos, ¿no? Por ejemplo, una búsqueda, si existe un producto, ¿no? Eh, Buscar algo, marcar algo, pasó, salió una carta, no salió, ¿sí? Para eso se usan las banderas.
Acá el repasito de ese tema para que lo tengan. El formato del contador, siempre un valor, igualdad a un valor inicial y luego la igualdad de la misma variable con el valor constante o el valor variable en el caso del acumulador. Y si es una bandera, generalmente se le asigna también un valor inicial y ante una condición que produce un cambio de estado, hacen el cambio de la variable, ¿sí? Entonces generalmente es una forma de usar las banderas siempre con alguna condición o algo que entre. Ya vamos a ver que no siempre es un if, puede ser un ciclo, ya lo vamos a ver. Para que les quede el resumen de las expresiones de conteo y acumulación, tengan en cuenta cuando ustedes hacen una vista rápida de sus códigos, presten atención que la igualdad siempre es una acción de asignación de variables, creación y asignación de variables, hace un reemplazo del valor, ¿sí?, de la variable, eh, y no guarda el estado que tenía anteriormente. En cambio, en el caso de los contadores acumuladores, pueden usar la versión resumida de Python, que es el más igual, que lo que hace es adicionar o agregar un valor a la variable, al valor que tenía la variable anteriormente, al estado que tenía, ¿sí? Por supuesto que siempre la igualdad hay que hacerla, hay que inicializar por primera vez la variable y después ir agregándole valores o restando o multiplicando. Recuerden que el operador acá pueden poner cualquier operador, así como el más agrega, la resta, el operador menos resta o multiplicación multiplica, divide, todos los operadores aritméticos son válidos en ubicarlos acá, ¿no? Siempre el resultado va a ser el valor anterior que tenía la variable operado con el nuevo valor, ¿sí? ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Entonces, a simple vista, ustedes tienen que tener claro que la igualdad reemplaza y el más igual adiciona o agrega, no borra lo que había anteriormente, sino que le va agregando un nuevo valor. ¿Sí? Denme un minutito. Ahí está, discúlpenme, justo Mercado Libre. Estoy justo acá, bueno, yo vivo en la sierra, así que acá todo es compra online toda la vida, pero bueno, estamos. Acá no me tocan la puerta para otra cosa que no sea para, o las manos, pues estamos re lejos de la puerta. Bueno, está. Bien, queda eso, esa aclaración, ¿sí? ¿No? ¿Consultas? ¿Estamos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Bien, profe, se entiende bien. ¿Está? Bárbaro. Bien. Entonces vamos a, ya ahora sí al tema que nos compete hoy. Y antes de empezar, vamos a trabajar con el ejercicio que veníamos de la clase pasada. Este ejercicio lo hicimos, se hizo en la ficha 5 y hoy lo vamos a seguir trabajando. Y inicialmente nos decía que se ingresan ingresar tres números y decir cuántos de ellos fueron negativos. Hasta ahora, con lo que ustedes saben, que hacían un código como de este tipo, es decir, ponían el contador en cero, lo inicializaban, pedían un número al usuario, después evaluaban si ese número era menor que cero, pero si era negativo, y si cumplía con la condición, contaban, si no, nada. Después volvían a pedir otro número, volvían a evaluar, contaban. Pedían otro número, volvían a evaluar y contaban. ¿Sí? Y al final muestran el total del contador para saber cuántos aparecieron negativos o no. Este ejercicio que lo fuimos haciendo, se fue haciendo en las fichas 5, está explicado y detallado en la ficha 5, tiene una limitación, y es que, ¿qué pasa si
yo en lugar de 3 números necesitaría 20 números, o 100 números, o 1000 números, 10.000, 100.000, millón, ¿sí? Fíjense en que esto de replicar, duplicar, ¿sí? Este código varias veces no me alcanza, no me sirve, ¿sí? Porque imagínense en que tenga que repetir esto 1000 veces porque necesitan ingresar un número, obtener un valor, por ejemplo, no sé, el número, el censo. Tenemos que hacer el censo y tenemos que registrar el número de DNI, o no, DNI, perdón, en el censo no sé, pero datos, por ejemplo, de las personas. ¿Qué pasa? Es imposible hacer el trabajo con duplicación de código, ¿sí? Lo mismo pasa si no sabemos a priori cuántas veces tenemos que hacer esto, cuántos números tenemos que cargar. ¿M? Entonces, cuando no sabemos tampoco a priori, y de alguna forma vamos a tener que resolver esto. Y ahí entra la solución de las estructuras repetitivas. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver en qué consiste esa solución, en decir, bueno, a ver, ¿cuál es la solución al problema? Y la solución sería pedirle al usuario un número, evaluar si es negativo o no y contar, ¿sí? ¿Cuántas veces y lo que requiere la problemática, ¿sí? Ya sea 3, 5, 10, 20, 1000, 10 millones. Entonces, esto lo que se hace es, se establece cuál es el cuerpo, cuál es el proceso de repetición y luego se lo pone con una condición de repetición. ¿Sí? Lo mismo si, por más que no sepamos cuántas veces, ahora vamos a ver cómo sería la técnica para poder lograr que esto se repita muchas veces hasta que alguien diga, no, bueno, está listo, no hay más repetición y nos vamos. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo se utilizarían las estructuras repetitivas? Cuando se tiene que realizar repeticiones de acciones o de bloques de códigos en ciertos momentos. Si se tiene que procesar, por ejemplo, n elementos, en lugar de escribir n procesos, se escribe un solo proceso y se repite n veces en la ejecución. ¿M? Por ejemplo, si ustedes tienen que ingresar los datos de 10 alumnos, en lugar de escribir 10 cargas de datos, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso de solicitud para un alumno y se repite 10 veces. ¿M? Entonces, siempre estas técnicas se van a utilizar cuando se tiene que manejar conjuntos de entidades o de valores, ¿sí? Cuando hay muchos valores, con más de 3, 4 ya se utiliza siempre ciclo, ¿sí? Y eso permite, no solo que facilita la escritura del código, sino permite hacerlo, ¿no? Es factible, es libre o menos propenso a errores, porque, por ejemplo, en el caso anterior, si yo tuviera que duplicar esto 10, 20 veces, y voy a tener que controlar que las 20 veces esté bien escrito, entonces voy a decir, ¿para qué voy a repetir algo que yo ya sé que está bien hecho? Entonces lo hago una sola vez y lo pongo en ejecución las veces que haga falta. ¿Se entiende el para qué vamos a ver las estructuras repetitivas? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, denme un minutito. Bien, entonces ese es el para qué. ¿M? ¿Para qué vamos a ver? Ahora, vamos a ver cómo están formadas las estructuras a nivel general, ¿sí? Sin entrar en el lenguaje todavía. Generalmente todas las estructuras repetitivas son denominadas estructuras repetitivas, instrucciones repetitivas o ciclos, ¿sí? También se las conocen como ciclos, y lo que hacen es permitir repetir la ejecución de un bloque de instrucciones, ¿sí? El ciclo en sí es una instrucción compuesta, ¿no? Que va a permitir una repetición controlada de la ejecución. Eso es muy importante, que nosotros tengamos el control. Siempre el programador tiene que tener el control de la ejecución, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en qué caso se nos puede descontrolar, ¿no? Pero la idea es de que tengamos una ejecución controlada de un conjunto de instrucciones de un programa, ¿sí? Esa ejecución controlada o repetición controlada, ¿sí? Se determina en cada repetición, ¿sí? Se evalúa para poder saber si esa repetición se tiene que detener
o continuar de acuerdo a algún valor de condición que se va a incluir en el ciclo, ¿sí? Así que lo que vamos a ver hoy es eso, cómo hacer para lograr hacer esa ejecución controlada y ver dónde necesitamos un ciclo, qué ciclo usar. En esta primera clase vamos a usar solamente un ciclo establecido en Python, pero en la clase que viene vamos a ver ya otras variantes, ¿sí? Normalmente un ciclo en general consta de dos partes: la cabecera del ciclo, que va a incluir la condición de control, que es la de control del ciclo, la que va a indicar si es verdadero o falso; algunos elementos adicionales que ya lo vamos a ir viendo en las próximas clases, en base a lo que entre esta condición de control y estos elementos se van a determinar si el ciclo continúa o se detiene. Y luego, dentro del cuerpo de este ciclo, va a haber lo que se llama bloque de acciones o cuerpo, que es ese conjunto de instrucciones que nosotros queremos que se repita, que es lo que se va a repetir mientras esa condición de ciclo sea verdadera. Esta es una representación en diagrama de flujo general, en donde cuando se llega a este punto, se evalúa la condición. Luego si esto es verdadero; si es falso, se va y no hace nada. Pero si es verdadero, se entra, se evalúan o ejecutan estas instrucciones, y cuando termina se vuelve a evaluar la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, se vuelve a ejecutar y se vuelve a dar vuelta. Esto es lo que se forma como un circuito cerrado. Ya vamos a ver hoy cómo hacer para que esto en algún punto tenga un final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que programar de tal forma de que esta condición sea verdadera y en algún punto sea falsa, ¿sí? Porque si no, si siempre es verdadera, infinitamente verdadera, va a quedar infinito, y esto va a terminar en una catástrofe, porque me va a plantar la memoria, el hilo de ejecución, o en peor caso, la máquina. Entonces hoy vamos a aprender cómo manipular los ciclos, como las repeticiones, y cómo hacer para prestar atención de cómo esta condición ir actualizándola dentro del cuerpo, para que no me dé verdadero por siempre, sino que según alguna condición acá interna, en algún cambio de estado, pueda salir por el falso y terminar, ¿no? Es como cualquier operación repetitiva, ¿sí? Si ustedes dicen, estoy sentada en la mesa comiendo una comida, ¿sí? Y bueno, voy a comer, en general el proceso para comer pueden tener varias salidas, pero supongamos que vamos a comer hasta que se nos acabe la comida del plato. Entonces la repetición va a ser: ¿tengo comida en el plato? Sí, como. ¿Tengo comida en el plato? Sí, como. ¿Tengo comida en el plato? Sí, como. Se acabó la comida, no como más, ¿sí? Esa sería una condición simple de repetición. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bárbaro. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora a continuación? Cómo hacer o implementar ese ciclo repetitivo en Python. En cada lenguaje de programación hay distintas formas de implementar. La mayoría de los lenguajes siempre implementan lo que se llama el ciclo while o el ciclo mientras. Nosotros lo vamos a ver hoy en Python, después vamos a ver qué otra cosa implementa Python, pero por esta clase solamente vamos a concentrarnos en el while. El ciclo while en Python es una estructura que va a repetir un bloque de acciones mientras se cumple una determinada condición, es decir, que respeta ese formato que vimos hace un ratito, de que el ciclo o la estructura repetitiva está formada por la cabecera, que lleva la condición del ciclo, y el bloque o cuerpo de acciones, que es el que hace la repetición, ¿no? O el bloque que se repite. La cabecera siempre contiene una expresión lógica que es evaluada antes de ejecutar el bloque de acciones. Esa expresión lógica, recuerden que la expresión lógica devuelve un resultado verdadero o falso. Entonces, si esa cabecera, cuando se evalúa, me da verdadera, repite lo que haya dentro del cuerpo, ¿sí? Si encuentra un valor falso, el ciclo finaliza, ¿sí? O la repetición finaliza.
Generalmente se escribe while, la palabra reservada while, en minúscula, espacio, la expresión lógica o el conjunto de expresiones lógicas, siempre y cuando todo esto devuelva un verdadero o un falso, 2 puntos, y abajo, hacia la derecha indentado, 4 lugares, viene el bloque de acciones, ¿sí? Siempre esto es muy parecido al if, en la escritura, ¿no? Porque ¿se acuerdan? Con el if era if, expresión lógica, 2 puntos, y abajo las acciones por el verdadero. Acá pasa lo mismo, la diferencia con el if es que el if es un camino directo, recto, ¿sí? Yo evalúo la expresión, hago y continúo el camino. Acá no continúo el camino. Acá, si la expresión es verdadera, vengo al bloque de acciones, pero me detengo acá y vuelvo a evaluar el bloque de la expresión lógica. Quiere decir que el while tiene un comportamiento muy distinto al if, en el sentido de que el while me mantiene este bloque, ¿sí?, en ejecución hasta que esta expresión lógica sea falsa, ¿sí? Entonces esto es lo que se produce, o lo que se conoce como un circuito cerrado, en donde no va a salir de ejecutar este bloque de acciones hasta que esta expresión sea falsa. ¿Sí? ¿Está? ¿Queda? Sí, Con- profe. Bien, con respecto a la representación, sí, decime. Sí, yo les doy las pausas para que ustedes lo mastiquen y pregunten, ¿sí? La duda que tengan, me interrumpen, ¿sí? No hay problema. ¿Mm? En para representarlos con diagrama de flujo, tienen estas 2 formas de representarlo, pueden ver de ambas formas. En este caso, ustedes vienen con el diagrama, hasta este punto, encuentran la expresión lógica, dibujada de esta forma. Si siguen para abajo es porque dio verdadero, y si no, falso, salen y se van para otro caminito. Si esto es verdadero, acá se ejecuta el bloque o cuerpo de las acciones del ciclo, que acá puede ir cualquier cosa, puede ir una instrucción, puede ir muchas lineales, pueden ir un if, pueden ir otros ciclos también, ¿sí? Acá puede ser tan simple como tan complejo se necesite. Después que se termina la ejecución, no se sigue el camino de ejecución directo, sino que se vuelve a evaluar la expresión lógica. Y como se vuelve a evaluar la expresión lógica, si sigue verdadero, se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Solamente se sale de este ciclo, o de este circuito cerrado, cuando esta expresión cambie de estado a falso. Recién ahí salgo y puedo continuar con la ejecución del programa. Esta misma lógica se puede representar de esta forma, en donde ustedes vienen con las instrucciones, acá el dibujo cambia, puede ser este o este, también cualquiera de las dos. La expresión puede ser va a ser la misma, si es la misma lógica, pero acá se dibuja al revés, digamos, lo verdadero entra acá, se pone acá un costadito, y se separa del cuerpo principal. Muchas veces a algunos les parece más fácil esta, porque están viendo acá qué es lo que se hace en repetición, y acá es la línea de ejecución principal del programa. Entonces, a veces les es más fácil ver esto como un circuito cerrado más que esto. Pero cualquiera de las 2 formas de expresividad vale. Mientras ustedes sepan cómo plantearlos, cómo entender la estructura, vale cualquier gráfico que esté, ¿sí? Y van a poder leerlo o entenderlo aquí para si algún tercero lo hace. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Bien, vamos a ver entonces ahora esta estructura con un ejemplo. Supónganse que vamos a hacerlo simple, tomando el mismo ejemplo de la clase anterior y de los números negativos. Yo ahora digo, en lugar de ingresar 3 números, vamos a ingresar 5 números, e informar cuántos de ellos son negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso 1, siempre analizar y comprender el problema, ¿sí? Entonces, los resultados que tiene que arrojar este problema es la cantidad de números negativos, así que vamos a necesitar una variable
para el resultado final, ¿no? Después, como datos, necesitamos una serie de 5 números, ¿sí? 5 valores que cargar, 5 números para poder comparar a ver cuáles son negativos y cuáles no, ¿sí? Y luego, en el proceso vamos a tener que hacer un conjunto de pasos, de los cuales varios de esos pasos se van a ir repitiendo, se pueden repetir más de una vez. Entonces, acá está planteado que como paso 1 vamos a inicializar, por ejemplo, el contador de ciclo. El contador de ciclo se utiliza, ahora lo vamos a ver, es una forma de resolver este tipo de problemas que normalmente se llama con cantidad conocida, que me permite verificar o validar cuántas veces tiene que dar vuelta la repetición, o cuántas veces se tiene que hacer la repetición, ¿sí? Entonces, esto es una variable que nosotros vamos a declarar con el nombre que querramos. Generalmente se usa la variable i, pero pueden poner el nombre que ustedes quieran. Normalmente se inicializa en 0. Pueden inicializarla en 1 o en el valor que ustedes quieran. En principio vamos a empezar con un 0. Luego de eso, lo que se hace es se verifica con el while si el contador de ciclo es menor que 5, porque nosotros queremos ingresar 5 números, ¿sí? Mientras sea menor, vamos a repetir el proceso, ¿sí? Cuando el valor ya sea 5, lo vamos a terminar. Ahora vamos a hacer la simulación para que vean. Luego que verificamos si el contador es menor que 5, ahí leemos un número, ¿sí? El número que quiera cargar el usuario. Si el número es negativo, se cuenta, ¿sí? Y luego, antes de seguir, se incrementa el contador de ciclo. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma se cambia el estado de el valor que se va a preguntar en la condición. ¿Para qué? Para actualizar y decir, mira, ya conté un número, ahora vamos a ver si todavía puedo contar otro, ¿sí? Ya puedo ver, perdón, no es contar un número, sino ya ingresé un número, veamos si todavía puedo ingresar otro. Si el contador, por eso, luego de incrementar el contador, volver al paso 2. Volvemos al paso 2 y ¿qué hacemos? Volvemos a verificar el contador, si es menor que 5, volvemos a leer un número, si el número es negativo se cuenta, se incrementa el contador de ciclo, volver al paso 2, y así hasta que el contador sea igual a 5 y termine el proceso. Esto que está en pseudocódigo, por ahí es difícil de leer, porque ustedes dicen, uy, mira, acá este 6 me lleva de nuevo al 2, y después del 2, si termino, me tengo que ir a un paso 7, lo van a ver mejor acá. Por eso los diagramas de flujo permiten visualizar mucho más rápidamente lo que estamos haciendo. Entonces, acá estaría un diagrama completo de lo que vamos a hacer. Vamos a usar, por ejemplo, la variable cont para el conteo de los números negativos. Fíjense que acá se inicializa y acá se muestra con un print el resultado. Vamos a usar una variable auxiliar conteo, o i, como ustedes quieran llamarle, que es para ir controlando mi conteo de ciclo. Empieza en 0 y después la uso para validar la repetición. Si el contador que empezó en 0 es menor que 5, la primera vez me va a dar verdadero, le voy a pedir al usuario, mira, carga un número, si ese número es menor que 0, cuento que es negativo, si no, no cuento nada, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Le digo, bueno, acá ya ingresamos un número, incremento el conteo y vuelvo a validar, ¿sí? En la próxima vuelta, ¿qué va a pasar? Conteo va a valer 1, ya no vale 0, entonces 1 menor que 5, sí, bueno, carguemos otro, hagamos la validación y contamos. Y así hasta que este conteo me dé 5, cuando yo haya cargado 5 números, va a venir acá y va a decir 5, ¿es menor que 5? No, entonces cambio el estado y salgo y finalizo. Esto, ¿sí? Este algoritmo es un algoritmo que normalmente se llama proceso de carga con cantidad conocida, es porque se conoce cuántos elementos de cargar, 5 o n, o lo puede conocer el usuario de alguna manera, ¿sí? Entonces se utiliza siempre un contador de ciclo. No importa lo que haga acá, este proceso puede ir variando.
Nosotros en este caso es cargar un número y evaluar si es negativo o no, ¿sí? Pero acá puede ir cualquier tipo de proceso. Lo que importa acá es estas flechitas. ¿Qué cosas no pueden faltar en una solución de este tipo? La inicialización de la variable de conteo, la comparación y el incremento al final del ciclo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Está? Y si esto queda claro, la idea general, Sí, se entiende. Sí, profe. ¿sí? Bien, ustedes les hago la aclaración, no sé cuánto, ¿tengo a alguien en aula que no haya visto nunca ciclos? Sería importante que hable ahora. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque si todos los que están en sala ya han visto alguna vez ciclos, yo puedo avanzar con mayores ejemplos, ¿no? Y más rápido, ¿se entiende? Porque normalmente esto es un tema que cuesta mucho. No significa que no lo vamos a ver en ejemplo y todo lo demás, pero también se puede prestar a que ustedes pregunten más cosas de lo que estamos viendo ahora. Yo estoy basándome en un ejemplo muy simple para que todos entiendan el concepto, pero después lo podemos hacer más complejo de acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿sí? Bien, y acá está el código. Este código que está acá es un código que hace este algoritmo, pero le agrega un detalle más que no estaba acá en este diagrama, y es una generalización. ¿Para qué? Para que este ejercicio, en lugar de decir cargar 5 números, cargue n números, ¿sí? Y determine cuántos son negativos. Entonces, acá lo que se hizo es agregarle a ese diagrama anterior la elección del usuario, es decir, cuántos números quiere cargar. ¿Quiere cargar 3? ¿Quiere cargar 5? ¿Quiere cargar 20? ¿Quiere cargar 1000? Bueno, ahí es donde el usuario decide, ¿sí? Y acá estaría en código, ¿sí? En el script principal, la declaración de variables, la entrada de datos, el proceso del ciclo. Fíjense en que el while tiene todo el cuerpo hacia la derecha, encapsulado acá en este encolumnado, acá, donde tienen ingreso del número, validación y conteo, y luego, al final, en la misma línea de ejecución de la script principal, viene el mostrar resultado. ¿Está? Yo lo que voy a hacer es, me voy a ir al Python Tutor, lo vamos a hacer, estos dos ejemplos de clase los hago en Python Tutor y después vamos a ir a PyCharm directamente para trabajar. Entonces, primero que debemos empezar, definición de variables, ¿sí? De resultado y auxiliares. ¿Por qué de resultados y auxiliares? Porque eso me ayuda a que yo establezca cuáles son las variables que voy a necesitar en el programa, ¿no? Después podemos tener entrada de datos, ¿sí? La entrada de datos no necesariamente está fuera del ciclo, puede estar dentro del proceso. Es más, de hecho, este ejercicio tiene una entrada antes del proceso o antes del ciclo para pedir la cantidad de elementos y una dentro para pedir el valor, ¿m? Y los resultados, o el resultado. Fíjense en que yo lo que estoy haciendo acá es simplemente poniendo el esqueleto de lo que vamos a hacer. Todavía no resolví nada, ¿sí? Vamos con la solución del problema. ¿Qué queríamos contar? N elementos y saber cuántos son negativos. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, le voy a poner nombre contador de negativos, ¿sí? Y lo voy a inicializar en 0. Eso ya me está indicando de que voy a crear una variable en memoria para ir llevando el conteo de los negativos. Y al final, como esto es lo que me pide de que imprima, yo voy a hacer el print que diga o la cantidad de números negativos es, acá ahí pongo
contador de negativos. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Fíjense que hasta ahora no hice nada diferente de lo que veríamos haciendo hasta ahora. Todavía no resolví nada, pero bueno, está lindo ordenado. Bien, yo siempre, eso se los aclaro, siempre se los... Ay, no cerré el mail. Siempre se los aclaro. Esperen que voy a cerrar para que no moleste los mails. Yo estructuro los programas de manera muy ordenada, ¿sí? Para que aquel que programe por primera vez y no sepa cómo empezar, cómo accionar, muchas veces les puede servir la forma en que yo planteo los ejercicios. Algunos plantean todo secuencial, de arriba hacia abajo, no hacen como yo el esqueleto, pero cada uno resuelve como puede y como entiende. Yo voy a ir resolviendo a lo largo de todas las clases de distintas formas, para que ustedes vean que hay muchas formas distintas. A algunos les gustará más una, otra. Esta forma que yo siempre utilizo, o empiezo utilizando al comienzo, nunca van a llegar, nunca se les va a olvidar nada. ¿Por qué? Porque al definir las variables al comienzo, por más que no es obligatorio en Python, ¿sí? Hay otros lenguajes que sí lo es, pero en Python no, yo no tengo necesidad u obligación de definir todo al comienzo. Pero ¿por qué es bueno hacerlo? Por buena práctica. Porque de esa forma yo puedo definir todo en un solo lugar y no me olvido de nada después. Y a medida que voy entrando al proceso y voy acordándome, mira, necesito una variable, y bueno, voy acá, la defino y después la uso. Y nunca voy a cometer el error de usar una variable mal, o la voy a definir en un lugar y en otro no, y después cuando la quiera usarme de un error de que no estaba definida bien. Entonces, de esta forma siempre les va a funcionar. Bien, con esto tengo la variable de resultado. Ahora vamos con los datos. ¿Qué datos pide? Y el usuario tiene que elegir la cantidad de números. Así que yo podría decirle, mira, hagamos un n y le pidamos al usuario que ingrese un número entero. Lo vamos a transformar, le vamos a pedir la entrada al usuario, le vamos a decir, por ejemplo, ingrese un número. Acá, por supuesto, yo lo voy a hacer muy simple, pero acá sería como en la resolución, fíjense en que dice, bueno, ingrese la cantidad de números a cargar. Vamos a ponerlo más lindo, entonces ponemos ingrese la cantidad a cargar, para que no se confundan los mensajes. ¿Sí? Entonces acá le pido al usuario, bueno, ¿cuántos querés cargar? Entonces vamos acá al proceso y le decimos, bueno, como sabemos que el usuario tiene n, vamos a necesitar una variable de conteo de ciclo. Así que nuestra variable de conteo, ¿cómo quieren que le llamemos? Ya todos saben lo que es la variable de conteo de ciclo, ¿no? Le podemos llamar i, ¿les parece? Díganme ahí un sí, un no, o abran el micrófono. ¿Les queda? ¿Les parece? ¿Sí? Porque bueno, acá en el ejercicio de la ficha dice conteo, ¿sí? Pero es lo mismo, no importa el nombre que le pongan, en realidad es un conteo, ¿no? Pero como el i es universal, en todos los lenguajes uno usa el i. Entonces, la variable de conteo la pongo en 0, ¿sí? ¿Y cuál sería mi proceso? Mientras, hago el while, mientras la variable de conteo sea menor que el valor n, que es lo que quiere, la cantidad final que quiere cargar el usuario, vamos a procesar, ¿sí? Entonces el proceso, ¿cuál sería? Y pedirle al usuario que cargue un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decirle, bueno, a ver, carga el número, yo voy a repetir esto, lo voy a copiar así, no lo vuelvo a escribir. Si tuviera en PyCharm, ahora vamos a ver que me ayuda el IntelliSense a poder escribir más rápido, ¿no? Pero bueno, acá vamos a poner ingrese un número. ¿Sí? Carga un número. Y ahora vamos a evaluar si es negativo o no. Entonces, si el número es menor que 0, ¿qué pasa? El número es negativo. Entonces ahí le decimos, mira, contador de negativos
más igual a 1, ¿sí? O podemos poner contador negativo igual a contador negativo más 1, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este proceso es el del ejercicio, pero acá puede ir cualquier cosa, y fíjense en que esto es secuencia y condición, todo lo que hemos visto hasta ahora. Nada más que es realizado una sola vez y repetido n veces, ¿sí? ¿Qué me está faltando? Acá, yo lo voy a poner, después lo vamos a comentar para fallar. Acá siempre, siempre vamos a actualizar la variable de conteo. ¿Por qué la tengo que actualizar? Porque si no la actualizo, ese i va a valer siempre 0, y 0 siempre va a ser menor que n. Y si 0 siempre es menor que n, esto va a terminar en lo que se llama un ciclo infinito. Nunca se actualiza ese i, el n va a quedar fijo, porque yo dije, yo quiero 10, ¿sí? 10 números, pero yo como programador tengo que lograr que mi algoritmo, ¿sí?, vaya variando y permita cargar un 1, un 2, un 3, un número, automáticamente actualice, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros le decimos, mira, el i va a ser más igual a 1, ¿está? Para que en cada vuelta de ciclo registre que ya cargó un número, ¿sí? Y diga, ah, mira, ya cargó un número, ¿es menor que 5? Si es sí, carga otro, si es sí, carga otro, y así hasta que haya cargado los 5 números, ¿sí? Jeremías nos pregunta si se suele asignar i para realizar el conteo. Sí, generalmente por convención es muy común que el i represente el contador de ciclo. Este i es una variable auxiliar, solamente para dirigir la repetición. Fíjense en que este i no afecta nada al proceso, está en general, digamos, no está involucrado en el proceso, sí en la cantidad de veces que se va a hacer ese proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, vamos a correrlo. ¿Qué pasa? Venimos acá, le decimos, mira, contador negativo en 0, vamos a poner el i en 0, ¿sí?, que es mi contador ciclo, y vamos a pedir al usuario cuántos quiere cargar. Carguemos 5, para que no carguemos tantos. Bueno, vamos a cargar 5 números. Entonces, acá viene la pregunta del millón, ¿no? El i, que vale 0, ¿es menor que 5? Sí, fíjense en cómo cuando le doy next, me dice, ah, sí, mira, entramos, verdadero. Entonces ahora me dice, bueno, carga un número. Entonces, vamos a cargar 10. ¿Sí? Viene acá, 10 dice, bueno, pues evaluemos si es negativo. A ver, vos 10, ¿sos menor que 0? No. Bueno, no hago nada y continúo, ¿sí? Cuando continúo le digo, che, mira, acabo de leer un número, lo actualicemos el valor de i, que es la variable de control de ciclo. Entonces, fíjense en que ahí pasa a valer 1. ¿Por qué? Porque acabo de leer un número. Y ahora vuelvo a validar. Fíjense que de acá no salió el resultado, sino se quedó ahí y volvió acá al while. O sea, acá dice 1 menor que 10, sí, dale, bueno, carguemos otro. Carguemos un negativo, menos 9. ¿Sí? Viene acá y dice, a ver, menos 9, ¿eso es menor que 0? Sí, dale, me va a dar verdadero. Entra el contador negativo y decir, bueno, contemos, llevamos un negativo cargado. ¿Y cuántos datos cargados vamos a llevar? Y bueno, ahora volvemos a contar acá en el proceso general del ciclo, ¿no? Entonces, le decimos, ah, acabo de contar 1, lo sumemos. Son 2 números, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, en la salida, acá les va indicando que hay 2 números cargados, el 10 y el menos 9. Bien, 2 es menor que 5, sí, fíjense en que cuando le dé next me va a decir que está bien, verdadero, carga otro número, vamos a cargar un menos 6, por ejemplo. Viene acá y me dice, ah, ¿sos menor que 0? Sí, bueno, dale, vamos, contemos que sos negativo, ya tengo 2 negativos, ¿sí? Y en cuanto termino, vuelvo a incrementar el i para decir, mira, acabo de leer 1 más, así que ahora tenemos 3 números cargados, ¿sí?
3 es menor que 5, sigue siendo verdadero, vuelvo a cargar otro número, entonces que cargamos el 8, ¿sí? Venimos acá, me dice, bueno, a ver, 8, sos menor que 0, no incrementa el contador negativo, pero sí incrementa el contador que ya cargamos otro número, así que ahora viene, ya cargamos 4 números. Fíjense en acá, si vamos validando la salida, tenemos 4 números cargados, de los cuales hasta ahora 2 son negativos. ¿Sí? Ahora, 4 es menor que 5, sí, dale, listo, entramos, repetimos, ponemos un número, pongamos otro negativo, menos 3, ¿sí? Y vamos a ver, ¿son negativos? Sí, dale, hagamos el conteo, ¿cuánto tenemos? 3 números negativos, incrementamos el i, pasa 5, quiere decir que ya hemos cargado 5 números. ¿Qué pasa cuando llegamos acá nuevamente a evaluar la condición del while? 5, ¿es menor que 5? No. ¿Por qué? Porque la iguala. Entonces esto me da falso y esto ¿qué pasa? Como el valor de i cambió a 5 y esto me da falso, este while termina, ya no se sigue procesando y viene acá al script principal, que es mostrar el resultado de cuántos números eran negativos, que en este caso son 3. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, por ahí preguntan de la i, sí, ustedes pueden usar la variable que quieran, que el nombre de variable que quieran. Normalmente la la i y j son muy usadas para los índices o para estos valores de conteo. Bien, ¿queda? ¿Sí? Ahora, ese sería, digamos, el proceso de cuando yo estoy haciendo un conteo finito. ¿Qué pasaría si yo comento esto? Me olvidé, ¿sí? Me olvidé por esas cosas, me olvidé de poner en la actualización del conteo, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Si ustedes se fijan, yo le voy a decir, bueno, a ver, vamos a hacer el programa, le pidamos al usuario, ¿cuántos querés cargar? Vamos a poner 2, poquitos para que veamos, ¿sí? Yo quiero cargar 2 números, ¿sí? Entonces, vamos a cargar 2 números, le digo acá, bien, vos 0 sos menor que 2, sí, bueno, carguemos un número, el 6. Vamos con el 6, sos negativo, no, bueno, entonces seguimos. ¿Qué pasa? Ahí terminó, este if no cumplió y vino nuevamente el while, porque esto está comentado, ¿sí? No, ya no evalúa esto, ¿sí? No ejecuta. Entonces vuelvo a evaluar. 0 es menor que 2, sí, dale. Volvamos a cargar otro número. Bueno, le pongamos un menos 9. ¿Son negativos? Sí, dale. Entonces va a contar, ¿tá? Después que cuenta, vuelve de nuevo el while. ¿Mm? ¿Y qué pasa acá? ¿0 es menor que 2? Sí. Bueno, sigamos. ¿Qué va a pasar? Me va a pedir un tercer número. Y vos, usuario, decís, che, pero yo quise, te pongo el menos 7, pero yo quería solamente 2. ¿Me estás obligando a poner 3? ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, es negativo, sí. Y volvemos. Y me dice, ingresa otro número. Bueno, pero yo no quería más. Pongo un 7. Pongo el 7. ¿Mm? Me dice negativo, no, bueno, carga otro, ¿sí? Fíjense qué pasa. Ya no hay límite. Esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, no va a parar. ¿Por qué? Porque yo no hice el control responsable del ciclo. No hice la condición controlada, a eso se refiere en la definición, ¿se acuerdan del teórico? Definición controlada. ¿Por qué? Porque yo hice una condición, pero nunca la controlé, nunca la actualicé, nunca hice nada más, con lo cual esa condición es guay, es salvaje. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que quiera. En este caso va a seguir preguntándome todo lo que quiera y el usuario ya no va a poder accionar o no va a poder tener lo que él esperaba, que era cargar solamente 2 números. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Queda? Claro, exacto, Natalia, el famoso ciclo infinito. Que acá, dentro de todo,
digamos, bueno, no va a terminar hasta que yo no corte el programa, ¿sí? El peor de los casos, si esto es automático y va a pedir memoria, 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 en algún momento se me va a plantar solo, o me va a tirar una pantalla azul si estoy en un proceso muy crítico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso, siempre, siempre no se olviden de actualizar la variable conte. ¿Queda? ¿Sí? Sí. Bien, vamos con otro ejemplo, ¿sí? En esta clase vamos a hacer dos ejemplos típicos, y es, ¿qué pasa si yo, al mismo problema anterior, de determinar cuántos números negativos había, le digo, mira, yo quiero cargar una serie de números que termina con 0 e informar cuántos son negativos. Si yo analizo el enunciado, digo, bueno, el resultado de la cantidad de números negativos, igual que recién. Los datos, ¿cuántos datos vamos a poner? Y no sé, yo sé que es una serie de números, un conjunto de números, que termina en 0, pero no sé cuántos. Entonces, acá estamos ante un problema donde normalmente se dice un problema de, de cantidades no finitas, donde no sabemos cuánto, pero en algún momento hay que terminar la repetición, ¿sí? Es un caso muy común en la vida real. Por ejemplo, ustedes están en una oficina, han hecho un sistema administrativo donde tenemos un administrativo que va cargando expedientes, ¿sí? Entonces dice, bueno, mira, para el día de hoy, y tengo que cargar aproximadamente 20 expedientes, pero yo no puedo forzar a que cargue los 20, porque a lo mejor dice, bueno, cargo 5 y me llaman para hacer otro trabajo. Entonces tiene que poder decidir el usuario y decir, bueno, mira, cargo uno, quiero cargar otro, sí, quiero cargar otro, sí. Bueno, cuando llego a 5, mira, me llamaron, bueno, dejo acá y me voy. Si yo le pongo, mira, tenés que cargar 20 sí o sí, ¿y qué va a pasar? Tenés que forzar al usuario a que cargue los 20, y a lo mejor no tiene tiempo. O a lo mejor puede cargar 30 porque tuvo el día tranquilo y puede cargar 10 más. Entonces, a priori, muchas veces el usuario no sabe cuál es el número. Entonces hay que darle alguna posibilidad para que termine esa repetición, ¿sí? Entonces, este es un problema típico de esos. Entonces vamos a tener una situación muy parecida a la de recién, nada más que ya no vamos a tener un contador de ciclo, porque el contador de ciclo me sirve para cuando yo quiero saber la cantidad de vueltas o repeticiones, pero como acá no lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso donde vamos a leer el número que tiene que cargar el usuario, vamos a validar que no sea 0, pues sabemos que con 0 termina, y luego vamos a entrar, vamos a validar que el número, si es negativo, se cuenta, se va a leer otro número, y se va a volver al paso 2, verificar que no sea 0, volver a ver si es negativo, leer otro número, y así. Entonces, ante esta problemática tengo esta solución, ¿sí? Este diseño de algoritmo que me dice, mira, vamos a pedirle primero al usuario que me diga cuál es el número que quiere cargar. Después la condición del ciclo va a depender de ese número. Si es distinto de 0, sigamos, hagamos el proceso que sería validar que sea negativo y el conteo. Cuando termine voy a actualizar ese número. ¿Por qué? Porque como la condición depende de ese número, si yo no lo actualizo va a pasar parecido a lo que pasó con el contador. Si no actualizo, esto me va a terminar en un ciclo infinito, ¿sí? Entonces, por eso está esta aclaración. Siempre hay que actualizar el número acá al final, antes de dar la vuelta, para hacer la actualización de la condición y poder darle la oportunidad a que este ciclo salga naturalmente cuando el usuario quiera. Entonces, si el usuario quiere entrar al ciclo, pone un número distinto de 0 y entra. Cuando quiera terminar, pone un número 0 para irse. ¿Sí? Esto es lo que normalmente se llama proceso de carga por doble lectura, porque fíjense en que hay una lectura inicial antes del ciclo y la lectura al final del ciclo, antes de terminar, ¿sí? Y se aplica cuando no se conoce la cantidad de elementos a priori a procesar, ¿sí? Pero sí, de alguna manera se conoce alguna condición de entrada que pueda manejar el usuario, ¿sí? ¿Estamos? Y acá estaría el algoritmo, ¿sí? Que, bueno, tiene la aclaración de que hay que poner el número. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a
abrir otra ventana acá, ¿sí? Y voy a usar este modelo que ya lo teníamos hecho para hacer la segunda. Después esto se lo subo, ¿no? La definición de variables. Contador negativo, sí, lo vamos a ir teniendo. Contador de ciclo, no. Entrada, tampoco. Porque no le vamos a pedir al usuario de decirme cuántos querés cargar. No lo sabe el usuario. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar este ingreso de datos que ya lo teníamos y le vamos a decir, ingrese un número. Y acá, si quieren, le podemos poner una aclaración que diga, finaliza con 0, para que sepa que él puede terminar su carga con el 0. Después venimos acá, a la condición. ¿Cómo sería mi condición? Como ya no voy a tener una condición que depende de n, sino del número que ingresa, lo que voy a hacer, le voy a decir, mira, el número que cargó inicialmente el usuario, ¿es distinto de 0? Si es distinto de 0, entro al proceso. En el proceso, ¿voy a pedir el número ahí en cuanto entre? No, porque ya lo pedí inicialmente, acá. Entonces directamente voy a procesar. Le voy a decir, mira, ese número que acaba de cargar por primera vez el usuario, ¿es menor que 0? Si es menor, lo cuento. Y si no, no. Y acá, cuando termina el proceso, tenemos que actualizar la variable, ¿no? De control de ciclo, o la variable del ciclo. Que depende del ciclo. Vamos a ponerle. ¿Sí? Con lo cual, ya no tengo un contador, sino el ciclo o la condición depende de este número. Entonces yo voy a repetir, por eso se dice carga por doble lectura, esta línea. Entonces le voy a decir, mira, antes de volver, voy a subir para que lo veamos, antes de volver, quiero que vuelvas a cargar un número para poder evaluarlo, que sea distinto a 0. Y así, dale, hasta que el usuario se cansó, no quiere cargar más, pone un 0, esto 0, distinto a 0, me da falso, termino y voy a mostrar el resultado. ¿Sí? ¿Lo ven? Y con eso vamos a visualizar la ejecución. Pongo cantidad de negativos, me dice ingresa un número. Vamos a ponerle, no sé, -4. Vengo acá, me dice, mira, el -4 es distinto a 0, sí, dale, listo, entremos. A ver, el -4 es menor que 0, sí, mira, contemos los negativos, pongamos en 1, va un negativo, y ahora me dice carga otro, bueno, vamos al 2, ¿sí? Viene acá, 2 es distinto a 0, sí, dale, 2 es menor que 0, no, bueno, seguimos, carga otro, vamos a poner 4, ponemos el 4, es positivo, así que bueno, 4 es distinto de 0, sí, 4 es menor que 0, no, bueno, carga otro. Vamos a ponerle -3, ¿sí? Cargamos el número, es distinto de 0, sí, es negativo, sí, es menor que 0, cuento, tengo 2 negativos, y vuelvo a cargar. Y yo digo, bueno, ya llevo 4, ya me cansé, no voy a cargar más nada, pongo el 0, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando num vale 0, va a venir acá y va a decir 0 es distinto de 0, no, falso, por lo tanto va a terminar y va a decir, che, mira, la cantidad de números negativos que cargaste en total son 2. ¿Lo ven? Silencio. Tan silenciosos, ¿sí? Sí, profe. ¿Está? Bien. Y fíjense en otro detalle. ¿Qué puede pasar acá también? Como esto es una elección del usuario, puede venir acá y cuando yo le pida, ¿quiere cargar algún número? Yo le pongo un 0, ¿sí? Entonces le pongo un 0, ¿sí? 0 distinto de 0, no, entonces nunca entra el ciclo, va y muestra, mira, la cantidad de números negativos es 0, pues ni siquiera los cargaste, ¿está? Entonces el usuario tuvo la opción de empezar el proceso o dejarlo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Está? Bien, bárbaro.
Perfecto. Para resumir, así les queda a ustedes, cuando ustedes tengan que ingresar más de un elemento para procesarlo, almacenarlo, para hacer lo que tengan que hacer, ¿sí? Deberían usar un ciclo para que permita al usuario repetir la entrada de datos, ¿sí? Hasta que el usuario decida que terminó o hasta que una condición se dé. Entonces, se pueden presentar dos casos, que la cantidad sea conocida, que el usuario conozca a priori cuánto el número exacto de elementos a cargar, por ejemplo, ingresar 100 números, lo que sea, o la cantidad desconocida que vimos recién, cuando el usuario no conoce a priori el número de elementos a cargar, pero sabe que puede finalizar el proceso de alguna manera, en este caso con un 0, por ejemplo. Entonces acá está el diagrama de flujo de ambos algoritmos. ¿Cómo sería un proceso cuando necesito hacer un ingreso con cantidad finita o conocida y cuando tengo que hacer un proceso un esqueleto de proceso de carga desconocida o cantidad desconocida, pero que el proceso depende de alguna condición? Entonces, lo que va a ir variando a lo largo de los ejercicios es cuál es el proceso del elemento, ¿no? El procesar el elemento acá es lo que va a variar, pero en general el esqueleto o es este o es este. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Bien. Listo. Y vamos al caso de estudio. El caso de estudio de hoy, que está en la ficha 15, el problema 15, vamos a analizarlo y lo vamos a ir resolviendo, ¿sí? Nos queda una horita prácticamente, y este ejercicio es un ejercicio tipo parcial, ¿sí? Ya entramos con ejercicios tipo parcial. Fíjense, nos quedan 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Pero bueno, si contamos la semana que viene son 3, con lo cual ya vamos a empezar el entrenamiento. La idea es hoy plantear el ejercicio, resolverlo todo lo que se pueda, darles sugerencias. Yo ya a partir de ahora vamos a ir dando sugerencias de cómo resolver para que ustedes entiendan el proceso. Este ejercicio es un ejercicio, vamos a leer el enunciado, vamos a hacer una lectura rápida, después vamos a ir analizando cada cosa, ¿sí? Primer punto, enunciado general, dice cargar por teclado una lista de números enteros, ¿sí? Ingresando uno por uno o llegando uno a uno, ¿sí? Que van a representar esos números, cantidades mensuales de autos nuevos vendidos en el país durante un cierto periodo, puede ser un mes o algo así. Y en esa carga, ¿sí? Para indicar que la carga finaliza, se va a ingresar el valor -1. Hace una aclaración donde dice, note que el valor 0 puede ser un dato válido, es perfectamente posible que no haya ventas en un mes determinado, así que puede ser que, qué sé yo, en el mes de junio hubo 0 cantidad de ventas, y en otro mes no. Entonces, fíjense en que a priori, cuando ustedes leen el enunciado, se tienen que posicionar en qué modelo de ciclo de carga tengo. ¿Con cantidad conocida o no? Fíjense, les dice acá en el enunciado en algún punto la cantidad de números que van a cargar. Fíjense. Claro, sin cantidad. No les dice, pero sí les da la pauta de que para finalizar la carga con un -1 va. Entonces, fíjense en que ya sabemos que el esqueleto que tenemos que elegir es este, ¿sí? Este modelito, donde cargamos una cantidad, evaluamos que la cantidad esa sea distinta de -1 o menor que -1, procesamos el elemento y luego volvemos a cargar otra cantidad. Procesamos la cantidad y luego cargamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pide en base a este enunciado? Determinar cuántas de esas cantidades fueron mayores o iguales que 0, pero menores que 10.000, cuántas fueron mayores o iguales a 10.000, pero menores que 15.000, cuántas fueron mayores o iguales que 15.000. Eso es el punto A. Es una pregunta compleja, porque acá en la misma A
me está pidiendo tres cosas distintas, tres contadores distintos. Cantidad para un rango determinado, para otro y para otro. Así que el resultado del punto A ya de por sí lleva su complejidad en el sentido de que son tres resultados distintos para el A. Después el B tiene la cantidad total de automóviles vendidos, así que es una sumatoria general. Y el punto C, determinar si se ingresó al menos una cantidad igual a 0 o no, informe con un mensaje simple en pantalla. El punto C tiene mucho que ver con el uso de banderas. ¿Por qué? Porque acá lo que me está pidiendo es solamente informar si ingresó o no, o se ingresó alguna cantidad en 0. No cuántas se ingresaron ni nada, simplemente si se ingresó al menos una. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, yo acá les puse comprender el problema, punto A, punto B, C, los datos, ¿sí? Y el proceso que está basado en general en un ciclo, ¿sí? Donde el ciclo está dado por una carga no finita, ¿sí? Entonces, la sugerencia, yo me voy a ir, bueno, acá, esperen que voy a crear mi archivo. Yo lo tengo hecho, pero vamos a empezar desde cero acá, ¿sí? Oh, hice lío. File, new, Python file, vamos a poner clase 1K11 del 2204 del 22, ¿sí? Bien, sugerencia, ¿sí? Ustedes, todo lo que yo les voy indicando es tendiendo a que ustedes vayan ordenando sus códigos y ya aplicándolos también para el parcial. En general, el parcial siempre se les pide que ustedes copien el enunciado en el código. Yo siempre les sugiero también eso, de que ustedes vayan al código, ya sea que de la guía, del TP, del ejercicio, del parcial, de lo que sea. Generalmente es un PDF lo que se les presenta o algún texto, entonces ustedes lo seleccionan, lo copian y lo pegan, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a sacar un minutito acá, lo voy a copiar directamente desde acá, lo selecciono, lo voy a copiar, para que vean el proceso de copiado, ¿no? ¿Por qué se recomienda la copia del enunciado en el código? Para que ustedes lo tengan ahí más simple. Bien, yo acá, normalmente, por una cuestión de rapidez, ¿sí? Yo normalmente uso el comentario de código en docstream. Todavía no lo han visto, pero normalmente ustedes pueden comentar con el numeral, que es el comentario válido que se usa en la cátedra, o el comentario este de triple comillas, que es todo lo que yo ponga acá dentro de las triple comillas, se va a poner como comentario, ¿no? Normalmente, ¿sí? Yo no tengo problema en que ustedes comenten de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense en que es la forma más rápida. Yo acá lo único que hago es acomodar mi comentario para que todo se pueda ver rápidamente a golpe de vista, ¿sí? No tenga que estar buscando o scrolleando hacia la derecha, ¿no? Pero a veces hay docentes en donde prefieren que los comentarios sean con el numeral directo, ¿sí? Entonces, en el caso del cursado, este era el punto A, creo que esto como A, en el apunte, este era el punto B, y este era el punto C, que no me lo detecto, ¿sí? ¿Se entiende? Hay una manera, yo acá no lo puedo hacer porque no tengo mi teclado numérico, pero también ustedes podrían agarrar aquel que lo pueda hacer, puede copiar, seleccionar y con, creo que era control y la barra común de división, ¿sí? Hace el comentado. En mi caso no hay forma porque, bueno, yo no tengo habilitado bien el pad numérico, así que yo no lo podría hacer. Para hacer esto tengo que hacer
uno por uno el comentario para poder trabajarlo así con el comentario, ¿está? Y acomodar el texto como corresponde, ¿sí? Cualquiera de las dos formas para mí está bien. Lo que tienen que tener en cuenta es que esta forma generalmente se usa para luego pasarle a un programa que se llama DocStream para lograr una documentación, ¿sí? Pero no es, digamos, para mí el que ustedes usen está bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, yo voy a dejar este documentado acá. Bueno, acá si quieren, en este espacio de comentar código, pueden poner si quieren también el análisis del problema, es decir, cuál es el resultado, cuál es la entrada, cuál es el proceso, si lo quieren, si lo quieren poner, está. Y si no, vamos directamente al código y yo voy a hacer una especie de pseudocódigo comentado para ir planteando el ejercicio, ¿sí? Como yo lo haría desde cero, como yo les sugiero. Vuelvo a repetir, cada uno, si ya ustedes saben programar y ya han visto esto, posiblemente tengan su técnica, pero bueno, yo siempre les voy dando otras formas de pensar para que vean cuál les gusta, cuál les queda más ordenado, ¿sí? Entonces, vamos con la estructura general. Como hicimos hace un ratito, necesitamos definir variables de resultado y auxiliares. Ups, escribí mal. Después, ¿qué más? Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna entrada de datos, ¿sí? Vamos a ver cómo sería el proceso, que es un proceso basado en ciclo, en este caso. Vamos a, seguramente, ya, yo se los voy a poner, pero después ya lo vamos a ver, definir variables finales, ¿sí? Más que definir, no, perdón, realizar cálculos finales, ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué realizar cálculos finales? Porque muchas veces, lo vamos a analizar ahora, no siempre todos los cálculos los hago dentro del proceso, ¿sí? Cuando yo tengo que totalizar, no voy a ir mostrando los totales dentro del proceso, lo voy a mostrar al final. Tengo que hacer un promedio, un porcentaje, no lo hago adentro del ciclo, lo hago siempre al final. Y por último, mostrar los resultados. ¿Está? Entonces, esa sería una estructura general de proceso, o de algorítmico, ¿no? Definición de variables, entrada, proceso, algunos cálculos finales y mostrar resultados. ¿Me siguen hasta ahí? Yo siempre lo divido en 5 partes. Ahora, variables de resultado. Vamos con, yo voy a comentar todo lo que voy haciendo para que les quede. Entonces, yo siempre les sugiero, ustedes también comenten para que cuando después vayan a estudiar sus programas, lo ponen. Con control L, creo que sí, sí. Yo pues, lo acomodé a mano, pero sí, pueden acomodarlo con teclas de atajo. Hay un montón de teclas de atajo para usar, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿cuáles serían las variables resultados del punto A? Vamos a dejar acá, y vamos a ver. Vamos ahora a analizar, ya determinamos que el proceso va a ser basado en un ciclo. En este caso, un ciclo de doble lectura. Ya lo pongo. Yo ya sé que lo analizamos y dijimos, mira, no es infinito, sino de doble lectura, que si quieren poner acá, finaliza con un número -1. ¿Sí? ¿Está? Entonces ya ahí queda aclarado de cómo va a ser, cómo es la interpretación del enunciado. Vamos a ver, punto A, dice, determinar cuántas de esas cantidades que se cargan, o sea, se pide cargar cantidades, ¿sí?
¿Cuántos fueron mayores o iguales a 0, pero menores que 10.000? ¿Cuántos fueron mayores o iguales a 10.000, pero menores que 15.000? ¿Y cuántas fueron mayores o iguales a 15.000? Entonces, ¿qué pasa? Ahí el punto A vamos a necesitar 3 variables de resultado, porque van a ser 3 contadores distintos. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, cantidad 1 para el rango 1, cantidad 2, pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Se me ocurrió cantidad 1, cantidad 2 y cantidad 3. Está porque son 3. ¡Oh, no! Es 0. ¿Sí? Entonces estas son mis variables para el punto A. Son las que yo voy a usar para poder resolver el punto A. Y si ustedes se van acá al mostrar resultados, van a ver que cuando tengan que mostrar el resultado del punto A, ¿qué van a hacer? Van a poner un print que diga, por ejemplo, la cantidad de autos vendidos en el rango 1, por ejemplo, pueden escribir ahí en el rango entre 0 y 10.000, pero yo para simplificar pongo cantidad 1, ¿sí? Y después voy a duplicar esto. Esperen, que no sé por qué se me fue el... Bueno, la voy a copiar y la voy a pegar, no sé por qué no me anduvo... me está haciendo... Esperen. Ahí está. Cantidad 1. Ahí está. ¿Sí? Bien. Control B, no sé por qué no me... Esperen. Me está dando... Ahí está. Bien. Cantidad de autos vendidos en el rango 2. Hice duplicar y hice cualquier cosa. Bien. La cantidad 1, cantidad 2 y cantidad 3. ¿Qué pasa con esto que hice acá? Fíjense, estoy resolviendo de lo más grande, de lo más general a lo más particular. Fíjense en que todavía no hice nada. Simplemente definí cuáles son las variables de resultado y cómo mostrarlas. Si yo esto lo pongo a correr, que es una buena prueba hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, corro, fíjense en que va a andar bien, no me va a mostrar resultados, pero ya me va a estar diciendo, mira, la cantidad vendida en el rango 1 es tanto, por ahora es 0, pero yo sé cómo va a ir planteándose la salida. ¿Me siguen? ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con el punto A, punto B, punto C. Ustedes si quieren pueden hacer el análisis. Yo hoy lo voy a hacer, vamos a hacer, hoy lo voy a hacer de punto, a ver cómo quieren que lo hagamos. Vamos a hacer los 3 puntos seguidos y después lo hacemos punto por punto. Entonces, para el punto A sabemos que necesitamos 3 contadores. Ya después vemos cómo. El cómo lo vemos después. Para el punto B me dice determinar la cantidad total de automóviles, ¿sí? Así que yo voy a poner un comentario para el punto B, ¿sí? Vamos a poner no sé, cantidad total, que va a ser la sumatoria de todos, ¿sí? Y ese punto B, al final, también lo vamos a mostrar, ¿sí? Voy a copiar esto. Vamos a poner el punto B, va a ser la cantidad total de autos vendidos es, fíjense en el detalle, que me olvidé de declarárselos, fíjense en que PyCharm tiene el intelligence que me dice o me ayuda a detectar qué es lo que quiero ver. Fíjense que yo ahí escribí CA y ya me trae todas las posibles palabras que coinciden. Entonces yo ahí, por ejemplo, cantidad total, que es lo que quiero seleccionar, le doy Enter y me lo trae. Entonces, ayúdense de esas sugerencias. Lo mismo con el print o lo que sea. ¿Estamos hasta ahí? Voy a hacer el punto A y el punto B. Después hacemos el C. ¿Sí?
¿Les parece o quieren que analicemos el C también juntos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo, profe? No ¿Quieren entendí que su último. analizamos el C también? Sí, hagamos todas, definimos todas las variables y después resolvemos todo juntos. Bueno, dale, vamos. Entonces vamos al punto C. Punto C. ¿Qué me pide el punto C? El punto C no me pide una cantidad, no me dice cuántos fueron igual a 0. Me dice determinar si se ingresó al menos una cantidad en 0. Entonces acá vamos a usar una bandera, seguramente para poder informar o no. Y yo podría usar directamente una salida final de pantalla con el mensaje, pero yo lo que voy a hacer es, voy a usar variables, voy a usar todo variables para sacar salidas. Entonces mi salida, yo le podría llamar mensaje de cantidad 0. Y ese mensaje va a ser en blanco, porque todavía no sé. Ahora bien, ese mensaje que yo voy a imprimir en el punto C, lo voy a poner acá, fíjense en el punto C, yo lo que voy a hacer es poner el mensaje, entonces acá simplemente voy a poner mensaje con cantidad 0, ¿sí? Es todo lo que voy a poner en punto C. Yo acá podría, vuelvo a repetir, podría usar directamente el print y escribir yo el mensaje, pero lo vamos a hacer con variable. Entonces, esta es mi variable de resultado. Pero ahora necesito una variable auxiliar, que yo se la voy a comentar acá, para que usar una variable auxiliar de tipo bandera para saber si se ingresó una cantidad en 0, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a establecer? Le voy a poner un nombre, el que yo quiera, pero voy a decir, mira, voy a inicializar en falso, la voy a determinar, la voy a usar como booleana, true o false, podría usar 0 y 1, ponerle el tipo que quiera, voy a usar true o false para que hagamos ejemplos con true y false, la voy a iniciar en false y se va a cambiar el valor o el estado cuando se encuentre, o sea, se va a cambiar el valor a true cuando se encuentre una cantidad en 0. Fíjense en todo lo que yo estoy escribiendo y todavía no hice nada, ¿sí? Pero ¿por qué lo hago? Porque muchas veces les ayuda esto, no solo a leer el código, a entenderlo, sino también cuando ustedes hagan el código. El escribir, el decirlo en voz alta, ayuda a entenderlo, a interpretarlo. Muy común que los programadores hablemos con la máquina, si hablemos en voz alta, que todos nos digan, che, estás loco, que le está diciendo a la máquina, hacelo, lo hiciste bien, bárbaro, genial, ¿sí? Es muy común, pero es una buena práctica, ¿sí? Así que no van a estar locos cuando le hablen a sus programas, porque son como sus hijos, ¿no? Entonces van a tratar de que funcione todo bien, ¿no? Entonces, vamos ahí, vamos a crear una variable, por ejemplo, yo le voy a poner bandera, como formalizándola, pero no hace falta ponerle nombre bandera, ¿no? Le vamos a poner cantidad en 0. Es como para diferenciarla del mensaje. ¿Se entiende? Me preguntan si está bien, Jeremías, comentar así en los parciales. Sí. Yo personalmente prefiero que comenten de más y no de menos. ¿Por qué? Porque es una forma de saber qué es lo que están haciendo. A veces hay docentes que dicen, no hace falta comentar tanto porque se supone que uno sabe que esto es una asignación y qué sé yo, pero uno nunca puede suponer nada y siempre es bueno comentar, no solamente
para que el que esté corrigiendo, en este caso el docente, entienda cuál es su lógica, qué quisieron hacer, sino en la vida real, cuando ustedes están trabajando en equipo, si están trabajando con un equipo de mucha gente y personas, escribir comentarios ayuda, para que lo entiendan otros o para que lo entiendan ustedes, porque si no, ustedes imagínense, encuentran un código donde hay un montón de líneas bien hechas y todo, pero ustedes no tienen ni idea. Si no empiezan a comentarlo, a documentarlo, es muy difícil. Esto estamos empezando con códigos, fíjense, relativamente pequeños, simples, pero esto cuando se empieza a complicar se hacen gigantes. Y si no se documentan bien, es un dolor de cabeza. Y horas de retrabajo, seguro. ¿Sí? ¿Queda? Claro, profe. Se asigna, cuando vos podés comentar, también puedes hacer como bloques por código, y resolver por bloques, mucho más fácil. Claro, sí, sí. Exactamente. Fíjense, yo lo único que he hecho hasta ahora, si ustedes se fijan, esto sigue siendo un código secuencial, en orden, ¿sí? Todavía no llegué al proceso, pero fíjense en cómo va quedando ordenado en las entradas, en la salida. Después vamos al proceso, que es lo más complicado, pero fíjense en cómo va quedando ordenado para que ustedes después le hagan el seguimiento, y si van a repasar después o van a... Es mucho más, más ameno, más fácil que ver un código y decir, imagínense también si yo usara cualquier C1, C2 o cualquier A, B y C y no explicara qué estoy haciendo. Entonces acá, hasta si quieren, pueden poner un comentario que diga contadores para cada rango, por ejemplo. Entonces, de esa forma, saben que estos son contadores que van a usar. Acá un contador total, una bandera, ¿sí? ¿Se entiende? Pueden poner todos los comentarios que ustedes necesiten. ¿Se entiende? ¿Queda? Sí, bien, profe. Bárbaro. Vamos entonces con el proceso. En el proceso dijimos que está basado en un ciclo de doble lectura, así que vamos a necesitar acá hacer una carga de pedirle el número al usuario. Entonces vamos a decirle, mira, int, input, eso quería mostrarles, fíjense en que en cuanto empiece a escribir ya me detecta qué puedo querer hacer, ¿sí? En este caso el input, se le doy input. Y fíjense que lo que hace PyCharm ya me construye la sentencia con los paréntesis. Yo lo único que tengo que hacer es escribir la doble comilla y también me las completa. Entonces no me tengo que estar preocupando si estoy cerrando o no bien los paréntesis, ¿no? Entonces acá le vamos a poner ingrese una cantidad, porque en realidad se acuerdan que el número que van a poner, vamos a poner en lugar de número, llamemos cantidad. Recuerden que ese número que carga representa una cantidad de autos vendidos. Entonces una cantidad, ¿sí? Y si quieren, acá le pueden aclarar con finaliza con -1, para que el usuario sepa, ¿sí? Y el proceso, como dijimos, es un proceso de doble lectura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner while, nuestro ciclo va a depender de esa cantidad, fíjense en esa cantidad que carga el usuario. Si esa cantidad es distinto de -1, o si quieren, para hacerlo un poquito más eficiente, hacer menor que -1, menor igual que -1. ¿Por qué? Porque de esa forma se evitan que el usuario escriba números negativos. Como estamos hablando de cantidades, donde son cantidades vendidas, normalmente serían enteros positivos. Entonces, de esta forma, yo, mientras sean negativos, mientras sea -1, distinto, en realidad es distinto de -1. No pasa, no vamos a validar. No les quiero complicar la vida, hagamos... Mientras no sea distinto de -1, asumamos que va a poner bien, no van a poner -1000, -10.000, vamos a asumir, todavía no validamos, ¿sí? Bien, está bien, Natalia. El for todavía no, y aparte el for, cuando lo veamos la clase que viene, que sí lo vamos a ver,
tiene que ver con un tipo de problema de carga finita, no este tipo de problema. Este tipo de problema no hay otra forma que resolverlo con el while. ¿Por qué? Porque la entrada depende del usuario, no de un for. ¿Mm? Bien, acá vamos a poner el proceso que tengamos que hacer con esa cantidad y luego la actualización del valor de carga. ¿Se acuerdan que dijimos doble lectura? Así que en este caso vamos a volver a repetir el ingreso de datos. ¿Sí? Si ustedes hacen esto que estoy haciendo yo les puedo asegurar que nunca se van a olvidar de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes se concentran en el que tienen que hacer y cómo lo van a hacer, que la mayoría, muchas veces, muy frecuente, que ustedes se olviden de esta última línea. ¿Sí? Y si ustedes se olvidan de esta última línea, esto pasa a ser un ciclo infinito y se les baja muchos puntos. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un proceso donde sea una carga por doble lectura, pongan el ingreso del que depende del ciclo y al final ponen nuevamente la lectura. Es un copy-paste donde queda ahí listo. Después vamos a ver el proceso. Pero de esta forma ya tienen el esqueleto del ciclo, que se va a corresponder, si ustedes se fijan, vamos a ver, que lo vamos a volver a cargar, que corresponde con esto. Cargo un elemento, hago el while, procesar como sea, luego volver a cargar el elemento, de la misma manera. Y así estoy respetando el proceso. ¿Sí? ¿Queda? Sugerencia. Si alguno lo quiere seguir haciendo, lo quiere hacer lineal, uno paso por paso, y no hay problema, cada uno resuelve como quiera. Pero el hecho de ir resolviendo de afuera hacia adentro, de lo más general a lo más particular, hace de que no se olviden ninguna partecita. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Vamos al proceso. Todavía no hicimos nada, ¿sí? Así que vamos a hacer. El proceso yo también lo voy a dividir en punto A, punto B y punto C. ¿Por qué? Porque de esa forma también es una forma ordenada de ir resolviendo por partes. Recuerden que yo les dije que esto va a ser un tipo parcial, con lo cual el parcial puede llevar 3 o 4 puntos. Entonces, ante una situación de este tipo, ustedes van a tener que plantear qué hacer en el punto A, en el B, en el C. Y muchas veces puede pasar, como en este caso, que el punto A sea más complejo. ¿Por qué? Porque el punto A, ¿se acuerdan que vamos a necesitar 3 contadores? Así que acá vamos a tener un poquito más de lógica que en el B. En el B simplemente es un cálculo y en el C también vamos a tener un condicional, pero muy simple. Entonces, separar también así por franjas también les ayuda a que no se les mezcle tanto las cosas. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, sugerencia, no es que es obligado hacer así. Bien, vamos entonces con el punto A. Como lo que se quiere es contar de acuerdo a la cantidad, si está entre 0 y 10.000, el primer conteo, lo que se va a hacer es, se va a preguntar, a ver, mira, a ver, la cantidad que cargó el usuario es mayor o igual que 0 y la cantidad, la misma cantidad, ¿sí? Es menor que 10.000. Si es verdadero, es porque estamos trabajando sobre el primer rango y le voy a decir, bueno, mira, incrementa el contador de cantidad 1, con más igual a 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Está? Ahora viene el else. ¿Qué pasa si no cumple con esto? Por else, no puedo determinar la cantidad o la 2 o la 3. Tengo que volver a preguntar. Entonces acá puedo usar else y después if, o directamente el if, porque son mutuamente excluyentes. Así que yo podría decir, el if y volver a preguntar. A ver, cantidad. Vos sos mayor e igual que 10.000, ¿sí? Y
cantidad sos menor que 15.000. Si por ese verdadero pasa, vamos a decirle, mira, usemos el contador 2, lo incrementamos. ¿Está? Y ahora viene la pregunta del millón. Acá, ¿qué hago? ¿Un else? ¿Sí? ¿O un elif? En teoría, si nosotros tuviéramos la certeza de que el usuario solamente va a poner valores positivos y no negativos, yo acá con el else me alcanza. ¿Por qué? Porque con el else yo puedo asegurar de que si no pasó por acá, no pasó por acá y pasa por acá, es porque la cantidad es mayor de 15.000, mayor o igual a 15.000, que es lo que me está pidiendo acá el enunciado, ¿no? Que me dice cuántas fueron, voy a ponerlo acá, mayores o iguales a 15.000. ¿Está? Entonces, mi tercer rango. Entonces yo ahí con esto me alcanzaría para decir cantidad 3 es más igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque directamente sale. Ahora bien, si yo no tengo la certeza de que esta cantidad va a ser positiva, de alguna forma la voy a tener que validar. Eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Por ahora vamos a asumir de que no van a ir los valores negativos, vamos a suponer que el usuario escribe perfecto, no se equivoca, ¿sí? Y vamos a dejarlo así. Pero en las próximas clases vamos a aprender a cómo validar para que esta cantidad que se carga no permita valores no deseados como un negativo. ¿Se entiende? Porque si no va a afectar el cálculo y la lógica. ¿Queda? ¿Se entiende? Si ustedes tienen duda, a lo sumo lo que harán es hacer un elif que diga cantidad, ¿sí? Que sea mayor a 15.000. Pero si nosotros asumimos de que el usuario no se va a equivocar, esta pregunta está de más, ¿está? Porque ya sabemos que si por acá pasó por falso, por acá pasó por falso, por el falso final va a ser para el rango 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto, vamos a poner, ¿sí? Estaría redundante, que se llama. ¿Sí? Por eso optamos acá por poner else. ¿Sí? Voy a poner este comentario, lo voy a sacar de acá, lo voy a poner acá al ladito, para que quede. ¿Sí? Y fíjense en que con eso, yo ya tengo acá resuelto el punto A. Si ustedes quieren, pueden venir y decir, bueno, lo probemos. Vamos a probar. No va a pasar nada, pues ya tengo toda la infraestructura hecha. Le digo, ingrese una cantidad, voy a ponerle 10.000, ¿sí? Ingrese otra cantidad, finaliza con -1. 2.000, ¿sí? Otra, 330.000, por ejemplo. No quiero cargar más nada, -1, ¿sí? Fíjense en qué pasa. Viene acá y me dice, mira, en el rango 1 cargué 1, en el 2 cargué 1, en el 3 cargué 1, bueno, justo le di 1 en cada uno, ¿sí? La cantidad total vendida es 0 porque todavía no me muestra nada, y no me muestra más nada porque todavía no resolví el punto B y C, pero el 1 ya están dando. Entonces, ese es otro consejo. Cuando ustedes vayan al parcial, siempre hagan una corrida inicial sin nada, con una estructura mínima para asegurarse que funciona el entorno. Después hagan el punto 1 y pruébenlo, cosa de que si lo van construyendo de esta forma, van a ser capaces de poder probar el 1 y ver que está todo bien. Después pasan al 2 y hacen el 2 y lo prueban. Después pasan al 3, al 4, a lo que haga falta. ¿Sí? ¿Están? ¿Van bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Va bien, va bien. Bárbaro. Entonces, ahora vamos con el punto B,
¿sí? Cantidad total que me pedía, fíjense que acá dice la cantidad total de automóviles que se vendieron en el país. Entonces vamos a poner, para el punto B, lo único que tengo que hacer es usar ese contador total, donde le hacemos más igual a 1, y eso es todo. Fíjense en que tengo que dar la vuelta ahí y darle la cantidad total. Si yo pongo a correr esto, como yo ya imprimí todo, vamos a poner, no sé, 10, más de, vendimos 100.000, se vendieron 10, se vendieron 20.000, se vendieron 500, y nada más, vamos a poner ahí. Entonces dice, mira, justo me salió. El rango 1, pusimos 2 en el rango 1 y 2 en el rango 3. El rango 0 no se vendió nada. Y, no, fíjense en que ahí yo metí la pata, y está bien que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque fíjense en qué hice yo. Cuando dije, la cantidad total, dice segurísima, cantidad total igual a cantidad total más igual a 1. Y fíjense qué pasó. Cuando lo corro, me dice 4. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser la cantidad total vendida de autos 4 si yo puse acá 100.000, 10, 20.000, me tiene que dar 120.000 por lo menos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá metí la pata sin querer por apurada y hice un contador y no un acumulador. Entonces, mejor razón para probarlo, ¿no? Y que me dé cuenta a tiempo. Entonces acá no es que tengo que poner cantidad total más igual a 1, porque si no estaría contando cuántos ingresos hice, sino acá tengo que poner la cantidad, ¿sí?, que ingresó el usuario para poder hacer ese acumulador. Entonces fíjense en cómo vamos a volver a correrlo, vamos a poner, no sé, 200.000, vamos a ponerle 20.000, vamos a ponerle, no sé, 10.000, para que me tome el primer rango, y 300, por decir algo. Ponemos menos 1, y me dice, bueno, cargamos 1 en el rango 1, 1 en el rango 2 y 2 en el rango 3. Y el total, la cantidad total vendida es la sumatoria de todos, ¿sí? 230.300 autos. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ven? Sí, profe. Eso, por eso es tan importante también ir resolviendo ordenadamente y probando cada punto. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a complicar los puntos, uno empieza a cometer estos errores. Está cansado, está nervioso, muy común en el parcial que pase. Entonces, de esa forma van sacando los errores. Profe, ¿dónde hizo la suma de la cantidad? Yo se lo subo. Acá, en este. Claro. Acá esto es equivalente, lo voy a poner con comentario, a poner el acumulador, que sería, es lo mismo que poner esto igual a esto más cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Está? sí. Bárbaro. Axel me pregunta si yo le subo este ejercicio así como lo estamos haciendo, y después le paso el link del video cuando lo suba ahora el finde. Y Lorena, me alegro que te haya servido, ¿sí? Siempre me pasa que aquel que le cuesta la lógica, aunque no parezca, el resolverlo con un cierto orden de manera sencilla, fíjense en que es un problema complejo, porque tiene un montón de cosas que pide, pero la fuimos abordando de a poquito, de aquello que sabía, bien rápido, como aplicar el proceso de doble lectura, a aplicar un contador, un acumulador, y de a poquito lo van poniendo, le van poniendo a ustedes sus comentarios y lo van resolviendo, ¿está? Es así como se van construyendo todo, ¿no? Todas las soluciones. Tratar de resolver todo de una sola vez no sirve, salvo que tengan un adiestramiento divino y entonces, bueno, están acá por un paso obligado de que tienen que cursar AED, y dice, profe, ¿qué me está diciendo si esto ya lo sé? Pero, digamos, tengo muchas veces alumnos así que
están mucho más especializados en Python que yo, porque trabajan de esto y están haciendo la carrera. Y bueno, hay gente que empieza por primera vez, o sea, fíjense en que tenemos una amplia gama de alumnado de todo tipo, así que por eso siempre les digo, no importa lo que ustedes sepan o lo que entiendan, no se comparen con otros porque hay otros que están más avanzados, menos avanzados. Lo importante es que ustedes entiendan y vayan practicando a su ritmo, a lo que haga falta. ¿Sí? ¿Está? Bien, vamos con el último, con el punto C, que dijimos, ¿qué me pedía? Vamos a poner, claro, sí. Rodrigo, es cierto, yo siempre, ya lo vamos a charlar previo al parcial, yo siempre les digo, el día del parcial estudian hasta mínimo 2 horas antes, no se queden toda la noche despiertos, coman bien, tómense 2 horas de descanso previo al parcial, cosa de que estén despejados, cosa de que cuando lleguen, todo lo que no estudiaron hasta 2 horas antes del parcial no lo van a estudiar, todo lo que puedan estudiar en una noche, algo les puede quedar, pero si están muy cansados, no. Entonces por eso tienen que ir estudiando de a poquito y practicando. ¿Por qué? Porque si no, llega el momento del parcial, el nervio los mata, el cansancio, la falta de sueño, la falta de alimento, todo influye. Entonces, sean ordenados para todo. Entonces de esa forma van a llegar bien y no les va a pasar, van a ver que yo siempre les voy a traer ejercicios más complejos de lo que podemos darles, y si ustedes lo plantean así, después cuando lleguen al parcial, decir, uy, qué fácil, mira cómo me sale. ¿Por qué? Porque se van preparando de a poquito, ¿sí? Bien, vamos entonces con el último punto, dice, determinar si se ingresó al menos una cantidad igual o no, a 0 o no. Entonces eso significa que al menos tengo que avisar si hubo un 0. Ya dijimos que íbamos a usar una bandera para determinar con true o false si está o no. Ya decidimos que le vamos a poner falso para indicar que falso cuando no encontramos en 0 y que le vamos a cambiar el valor a true cuando encontremos. Entonces acá en el while, ¿qué hacemos? Y acá en el while simplemente vamos a venir al punto C y le vamos a decir, mira, si la cantidad que cargó el usuario es igual a 0, igual a 0. Recuerden que la comparación por igualdad es doble igual, nunca igual solo, porque el igual es asignación, como vimos hace un ratito. Entonces, si yo quiero comparar la cantidad con 0, para saber si es 0, si esto es verdadero, vamos a cambiar el estado. Si esto es verdadero, cambiar el valor de la bandera. Entonces, venimos acá y le decimos, bueno, nuestra bandera, le habíamos puesto este nombre larguísimo, no hace falta que le no hace falta que le pongan ese valor larguísimo, pero como, esto va a ser true. ¿Sí? Le ponemos el true. Entonces, inicialmente venía en 0, pero acá cuando la encuentro, la pongo en true. Y con eso alcanza, porque yo tengo que determinar al menos si apareció el 0. No tengo que contar cuántos ceros. Si a ustedes les hubiera dicho contar cuántas ventas o cuántos periodos fueron en 0, y sí, acá no va a ser una bandera, sino un contador. Pero acá no, acá me dice, ¿hubo una cantidad en 0, al menos una? Bien, entonces con esto me aseguro que al menos una hay, si pasa por acá, ¿no? Si no, queda en false. Y ahí terminaría la lógica del ciclo, ¿está? Cada vez que entra una cantidad, evalúo por el rango, acumulo, veo si hay un 0, ¿sí? ¿Y qué pasa con el final del punto C? Para poder mostrar este mensaje, y lo tengo que cargar, de alguna forma lo tengo que determinar. Y eso lo voy a hacer acá, al final con los cálculos finales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que después del ciclo, cuando termina todo ese proceso repetitivo, me voy a encontrar con ciertos cálculos que solamente se hacen al final, no adentro? ¿Por qué? Porque yo adentro puedo contar, puedo ver si apareció o no, pero recién al final, que termine la búsqueda, voy a poder saber si pasó algo o no. Entonces es como cuando yo estoy buscando algo
que yo digo, bueno, mira, voy y busco en mi cajón, tengo, no sé, quiero buscar remeras negras, ¿sí? Con que encuentre la primera, ya la separo. ¿M? Entonces, ¿cuándo va a terminar la búsqueda? Cuando yo, después de haber visto todas, vea y elija la negra que quiero, ¿sí? No antes. ¿M? Y a lo mejor estoy buscando y la negra no aparece, o sea, no tengo ninguna negra, entonces recién cuando termine de buscar, me voy a dar cuenta que no tengo ninguna negra en el cajón, por ejemplo. Entonces, hasta que no termino, no puedo pasar por no puedo hacer el punto C. ¿M? Entonces, ahora, ¿qué hago? Una vez que ya la bandera le cambié de estado dentro del ciclo, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es la voy a evaluar y le voy a decir, a ver, mira, la bandera que me indicaba si había una cantidad en 0 es true. Si es true, ¿qué vamos a hacer? Mira, el mensaje que hay que sacar lo vamos a poner una variable de salida, que es lo que decíamos recién. Podemos optar por hacer un print acá directamente, pero yo como lo estoy haciendo ordenado y con variables, todo con variables, estoy optando por hacer todo, guardar todo en variables de resultados y después las muestro. O sea, acá armo una cadenita yo que diga se cargó al menos una cantidad igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa por else? Si esto me da false, yo voy a duplicar esto, voy a copiar, y le voy a poner al mensaje un no. No se cargó al menos una cantidad igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense en que el enunciado dice determinar si se ingresó al menos una cantidad igual a 0 o no. Y por más que no lo aclare, acá, ¿sí? El no, siempre recuerden que ustedes tienen que mostrarle al usuario, si le van a mostrar un mensaje, y ese mensaje está condicionado por un condicional como este, siempre tienen que poner el mensaje por el positivo y por el negativo, porque el usuario está esperando una respuesta, ¿está? Entonces, si ustedes solamente ponen la respuesta por el positivo, cuando sea negativo y no le va a informar nada, ¿se entiende? ¿Mm? Entonces, con esto yo me aseguro que ya el mensaje está cargado, o que sí se cargó o que no se cargó. Y luego hago el punto, hago el print, fíjense que el print ya lo había hecho Profe, inicialmente. Sí, decime. si un ejercicio nos dice que solamente mostremos si es positivo, ¿sí o sí hay que mostrar el falso también? Por más que no lo aclaré. Sí, yo siempre se los Ah, pido. ok. En el caso de los parciales, como soy yo la que se los voy a corregir, Sí, háganlo. ¿Por qué? Porque es una buena práctica y en la vida real es así. Vos imaginate que vos estás usando, no sé, una búsqueda en Google y estás buscando algo, ¿sí? Y vos le das enter o le das enter para que busque y se queda ahí con la pantalla en blanco. ¿Vos qué es lo que vas a pensar? Hay un error, pasó algo malo, claro. ¿se entiende? En Sí, se cambio, entiende. ¿qué hace? Y si vos no encontró algo, te dice, no se encontraron resultados para su búsqueda, ¿se entiende? Ok, sí, se entiende. Entonces, siempre que ustedes tengan que ponerle un mensaje al usuario que sea condicional, como en este caso, siempre hay que poner por verdadero y por falso. Acá, Le consulto porque, por ejemplo, en el TP decía que había que mostrar si la figura era del mismo palo la primera carta y bien, nosotros pusimos solamente que se mostrara si era positivo, digamos, si es verdadero. sí, No lo sí, pusimos si era negativo y ya lo está bien. subimos, por eso. Mira, no hay problema, ¿por qué? Porque, digamos, en el TP, hasta se aclaró, creo que en los foros, que no era obligatorio poner el mensaje por falso, ¿sí? Ah, ok, ¿Por sí, qué? sí. Porque es algo que uno va practicando y hay algunos profes que son más puristas o menos puristas. Yo en eso sí soy muy purista, ¿por qué? Porque en la vida real es así. Y uno se entrena para la vida real, no para
para hacer las cosas a medias, ¿sí? Claro, sí. No se prepara para ser tibios, se prepara para ser bien picantes. Así que yo siempre los preparo para que sean lo mejor. Ahora bien, en el TP, si ustedes solamente pusieron solamente por el positivo, va a estar bien, porque es lo que se pidió, ¿se entiende? Claro. No, Sí, igual lo tengo en cuenta para los parciales y para de claro, acá en adelante, digamos, sí. exactamente, sí, ténganlo en cuenta de que cuando hay una construcción condicional, pongan ambas Ok, como mensaje de salida. Yo acá lo hice con varios, lo podrían haber hecho con prim, claro, directamente. sí. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, se entiende. Está, bárbaro. Bien, bueno, vamos a probarlo, ¿sí? Fíjense, volvemos a cargar un conjunto de datos, ponerle 100.000, vamos a cargar 5, vamos a cargar 800 y nada más. ¿Qué pasa? Fíjense que ahí no cargué en ningún lado un 0. Entonces, en teoría, me va a dar todos los rangos, me va a dar el total, pero me va a tener que decir, mira, no había nadie con 0, ¿sí? Si ustedes se fijan, me dice, no se cargó al menos una cantidad igual a 0, ¿sí? ¿Está? O si quieren poner, no se cargó una cantidad igual a 0 también, para que no, para cambiarle el mensajito. Ahora bien, si yo lo corro y lo pruebo con cualquier valor, supongamos que pongo un 0, pongo 500, ¿sí? Pongo otro 0, porque fue justo 0, 900 y menos 1, ¿qué va a pasar? Ahí yo puse 2 cargas con 0, pero como el problema no me decía que cuente, sino que me diga que al menos alguna pasó, fíjense en que me va a traer, bueno, justo cargue todas poquitas cantidades, así que todas las cantidades que cargue van al rango 1, ¿sí? Este es el total vendido y me dice que sí se cargó al menos una cantidad igual a 0. ¿Lo ven? Siempre que ustedes hagan las pruebas, siempre hagan pruebas por verdadero y por falso, para ver que funcione bien todo. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Queda? Bien, y con eso terminaríamos la clase por hoy, ¿sí? Y justo, en horario. Les va a quedar 10 minutitos para que el que tenga que clase a continuación pueda tomarse un recreíto y todo lo demás. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Yo después les subo este ejercicio y también después el link, les paso el link del video. ¿Estamos? ¿Sí? Si alguno, a ver, esperen que, ay, no puedo abrir acá, tengo ahí está, voy a poner ya la pausa.